Bueno, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Tengo este ejercicio para resolver, que es de curva compuesta de dos radios. No sé si tienen una pregunta de algún otro ejercicio que estén haciendo o hago este normal y ya. Ustedes mandan. Esto sí. Ok. Bueno. Leamos, dice. En la tabla 2 se presentan las coordenadas de tres alineamientos que deben ser empalmados con una curva compuesta de dos radios. El PCC se encuentra en el alineamiento de 2 a 3 y el radio de la primera curva es de 65. Si se sabe que 1 es el K0 más 0, determina el radio de la segunda curva, la tangente de entrada, la tangente de salida y la sisa final de 4. Bueno, entonces, primero, lo que se hace generalmente en estos ejercicios que nos dan las coordenadas es graficar. Generalmente lo preferible es que se haga escala para que cuando calculemos los azimutes podamos sacarlos con triángulos más fáciles. Entonces, por eso yo aquí tengo un captura de GeoGebra, que puse los puntos en GeoGebra para que tuviera escala. Entonces, el ejercicio... ¿sí? Donde dice que tenemos estos tres alineamientos y que en este alineamiento de aquí está el PCC, o sea, el punto común de curva, donde está la transición entre la curva 1 y la curva 2. Entonces, vamos a dibujar aquí al ojo cómo sería la curva. ¿Cómo son las coordenadas? Ahí está, aquí a la derecha está. Ah, listo, listo. La curva sería algo así, ¿verdad? Eso yo dibujo maluco, eso no se preocupen por el dibujo. Ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? No, bueno. Bien, vamos bien, bro. Bueno, el ejercicio nos da esto, ¿verdad? Generalmente a nosotros no nos dan esto así mucho, sino que nos lo dan acá continuado, ¿verdad? Hasta el PI. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es continuarlo y poner aquí el PI. Entonces, el ejercicio nos pide el radio 2, la tangente de entrada, que es desde el PC de la primera curva hasta el PI. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, en todos los ejercicios que son de curva, es hallar los azimutes. Entonces, para los azimutes, yo lo que hago es triangulitos. Pongo el triangulito en el primer punto hasta el segundo punto. Como es un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar la tangente, ¿verdad? Este es delta de X y este es delta de Y. Para este ángulo de aquí, que llamo A1, 2, yo puedo hacer tangente a la menos 1 de delta de X sobre delta de Y, ¿verdad? Todo bien hasta ahí. Entonces, ya hago hacemos de 1 a 2 es igual a tangente de la menos 1 de
sería delta de x, que el primer punto es 200, de x, esto ya. Sería 275 menos 2075 menos 2000. Entonces el delta de x me queda 2000, ¿verdad? Es 75. Y para el delta de y sería 2015 menos 2000. Sería 15. En la calculadora a mí me da la azimut 78 grados, 41 minutos, 24.24 segundos. Me confirman, por favor. Igual. ¿Cuánto te dio? Ahí está. Me dio lo mismo. Entonces, ya tenemos el primer azimut. El segundo azimut sería el de B hasta C. Yo lo que hago es, hago el norte y hago un triangulito pequeño aquí abajo con el otro color. Y entonces el azimut de... Fabio, bro, Dime. una pregunta. O sea, ya cuando vas a sacar ese azimut, o sea, se hace lo mismo que hiciste con el anterior, pero se le suma el anterior azimut. O sea, se prolonga la línea y se hace eso de la tangente inversa. O sea, del punto B hasta C y se le suma el azimut anterior. No, espérate. Para No. sacar el azimut de B a C, lo que yo hago es el triangulito desde el punto hasta este punto, ¿verdad? Aquí tengo un triángulo rectángulo. Pero sabes que el azimut es desde el norte. Entonces yo tengo aquí este ángulo recto de aquí, que es 90 grados, y este ángulo de aquí lo puedo sacar, que va Ah, llamando alfa. ya. Entonces sería 90 más el angulito este de acá. Entonces para hallar este ángulo sería tangente a la menos 1 del opuesto sobre el adyacente, que el opuesto aquí Bro, sería delta de y sobre delta de x. ¿Todo bien hasta ahí? sí. Entonces yo Bro, tengo que... y en caso de que lo quieras hacer con el azimut anterior, no se puede. O otra manera. pues calcular el azimut de B a C como el azimut anterior. Ujú. O Pues sea, es más sería complique. complicarte la... Sí, sería complicarte Ya. la vida. Bueno, dale, bro. Ah, dale. Entonces tenemos que el azimut de 2 a 3 sería 90 grados más tangente a la menos 1 de delta de y sobre delta de x. Entonces ya ahora vemos cuánto es el delta. En este caso sería 2015 menos 1090, eso da 35. Me confirma. ¿Qué cosa? 35. El delta de y, este y menos este y. Ni idea. No estoy calculando los azimuts así. Sí, bro, ¿Cómo se? 35. Bueno. Y el delta de x sería este menos este, que me da 75. ¿Cuánto les da la azimut de 2 a 3? A mí me dio 115 grados, 1 minuto y 0.82 segundos. Así es, gracias, bro. Entonces, todo bien hasta ahí. Ninguna pregunta. No, asumiré Sí, que no. ven acá una pregunta porque están Todo bien. sacándolo con minutos y segundos. Pues yo creo que es más fácil trabajarlo así, pero si tú lo quieres trabajar en decimales también está bien. Dale.
Bueno, ahora para el último azimut, que sería el de C hasta D, que ese triangulito, vamos a sacarlo aquí aparte. Este C. Estoy exagerando esto para que se vea más porque aquí el delta X es muy pequeño. Entonces este sería el triangulito, ¿verdad? Entonces este ángulo de aquí, beta, más 180, me daría el azimut de C hasta D, ¿verdad? Para calcular este ángulo beta de aquí, tengo el delta de X y el delta de Y. Entonces el ángulo sería tangencial a -1 de delta X sobre delta Y, ¿verdad? Ese delta de X, a mí, que sería este menos este, 5, ¿no? Y el delta de Y, que es este menos este, 85. La suma completa me da 183 grados 21. 59.26. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí, así es. Bueno, entonces lo siguiente es regresarnos a los datos que nos dan, ¿verdad? Nos dan el radio de la primera curva. ¿Qué más? Más nada. Bueno, entonces, generalmente los parciales, Gary les regala este capture de pantalla de cuando necesitan hacerlo, que tengo yo por aquí. Entonces, adaptando este dibujo de acá a nuestro ejercicio, Usualmente, Garis, ¿qué? ¿Cómo se...? o sea, en los parciales ella les va a poner esta fotico de aquí. Ella les pone la foto con las partes de la curva compuesta y con las fórmulas. Ok. Entonces, adaptando este dibujo a nuestro ejercicio, vamos a borrar lo que no me sirve aquí ya. Anda. Recuerden que nos pidieron el radio 2 y la tangente de entrada. Entonces, para hallar primero o para meternos con cualquiera de las dos, necesitamos las deflexiones. Para eso fue que hallamos los azimutes. Entonces, esta deflexión 1 de aquí y esta deflexión, ¿Cuánto fue que les dio el azimut 3? ahí está, bro. Bueno, entonces, para hallar las deflexiones serían con los azimutes, restando el azimut de este punto aquí, menos el azimut anterior. Eso me da la deflexión número 1, que sería 115 menos 78. A mí me da 36, 19, 36, 58. Verifiquen, por favor. Sí, da igual. Bien. Da igual. Bro, ¿Es un disculpa, ¿cómo 19 o un hallaste el delta 29? 1? ¿Cómo? ¿Es un 19 o un 29? 19. Ah, bueno, sí, a lo mismo. Bro, ¿cómo hallaste el delta 1? Disculpa, me perdí ahí.
te paras en el punto este de aquí en la B y tienes el azimut, este ángulo completo acá, ¿verdad? Tienes este ángulo completo. Y de el anterior tienes el angulito chiquito este de acá. Al grande le resta este acá y te da el ángulo, el azimut, Ya, ok. el delta. Y hacemos lo mismo para el C, porque si se dan cuenta, o sea, estas rayas están... Este ángulo de aquí sería el mismo delta 2 de acá, ¿verdad? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces sería el azimut de CAD menos el de BAC. O sea, sería este de acá menos este de acá. Fabio, una pregunta. ¿Ese ahí es un delta L o es un delta 1? Eso es un 2, bro, eso es un 2. Ah, ok, ahora sí. Yo escribo maluco. Si no entienden, pregunten. Así entendieron esto de aquí, de que este ángulo de adentro es el mismo que este de aquí, ¿verdad? Sí. Que son opuestos por el vértice. Digo que ¿Y el de tú qué adentro qué restas porque... la que haces ahí? ¿Cómo? O sea, sabes que ahí tú estás tomando el azimut y estás cogiendo el delta 2 de ángulos, ¿cómo se llama eso? Externo, creo que era, no me acuerdo. O sea, tú estás cogiendo el azimut de C a D. No. Sí, sí. ¿Y qué le estás restando ahí? O sea, para que te dé El ángulo, o sea, el azimut anterior, el de BAC. Ah, ok, Que ok. mira, Pues tú lo completas, ¿qué? pilla, pilla. Aquí tenemos B y aquí tenemos C. Nosotros tenemos... Esta es la prolongación de la línea BC, ¿verdad? Nosotros tenemos el azimut este completo, ¿verdad? Que es el de C a D. Si le restamos el azimut este de acá, que sería este ángulo de aquí, que es el mismo acá, me da la deflexión. Ah, dale, dale, dale. Entonces sería restar 183 menos 115, me da 68. 20, 58, 44. Todo bien hasta ahí. Más o menos. Sí. Como que más o menos. Si no, si, Ah, si no entendiste estoy algo, viendo es como... pregunta, tranquilo. Nosotros ya calculamos 2 deltas, ¿verdad? 2 deltas, sí. El segundo delta, ¿para qué es lo que nos sirve? Por lo menos aquí en la curva. Mira, yo te dije que el delta, este de acá, era el mismo ángulo de acá adentro, ¿verdad? Porque son opuestos por el vértice. ¿Por qué necesito ese delta? Porque si miras el dibujo de curva compuesta de los radios, este ángulo, o sea, estos ángulos me sirven para calcular estas distancias de acá, que me va a servir para calcular la tangente de entrada. Porque, o sea, si recuerdas, yo tengo toda esta distancia desde A hasta B, ¿verdad? O sea, la puedo calcular con las coordenadas. Pero para la tangente de entrada me falta este pedazo de acá. Este pedazo de acá. Entonces, para calcular este pedazo de acá, necesito este ángulo de acá. Para hacer ley del seno. O sea, es que, mira, la mayoría de esto es geometría. Este ejercicio no es como los demás, que solamente aplicar la fórmula de que te da Garis en la diapositiva, sino que te toca pensarlo.
porque, o sea, no es tan intuitivo. Entonces, tú tienes que completar este triangulito de acá para poder hallar todas las distancias estas y hallar la tangente de salida, y también te va a servir para calcular el radio 2. Ya te muestro cómo. Si ustedes recuerdan, en sus diapositivas tienen una fórmula de tangente, ¿verdad? Que la tangente es la lineecita esta pequeña de acá, que es esta es otra aquí. Este 2 y este 2. Entonces, yo tengo que para T1 es el radio 1 por la tangente de la deflexión 1 sobre 2, ¿verdad? Entonces yo tengo esto mismo para la segunda tangente. Entonces mira que aquí te aparece en la deflexión 2. Entonces, ¿yo para qué quiero esa tangente 1 y tangente 2? Porque mira que el ejercicio es de la tangente de salida. Para la tangente de salida yo tengo hasta este punto, ¿verdad? Pero eso no es toda la tangente, sino un pedacito nada más de esto. Esto es T2. Y necesito esta distancia de aquí hasta acá. Que esa la calculo con ley del seno, completando el triángulo que les expliqué ahorita, ¿verdad? Bueno, si están perdidos, pregunten, porque este ejercicio no es fácil. Pregunten. No escuché muy bien qué dijiste ahora. Después de calcular las deflexiones, que vamos a calcular los demás valores que la profesora nos da en las ecuaciones, ¿o cómo? O sea, sí. Mira, tenemos el triángulo, vamos a dibujarlo con otro color verde. Este triángulo acá, ¿verdad? Yo tengo B y tengo C. Yo tengo, o sea, tengo las coordenadas de B y de C y puedo calcular la distancia entre B y C, ¿verdad? Que sería raíz de delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado. Y tengo dos ángulos internos. Para calcular la tangente de entrada, yo necesito este lado de acá. Y Geometría. también es geometría, sí. Y también para la tangente de entrada necesito la tangente de la primera curva, que la fórmula de tangente está acá con el ángulo de flexión. Entonces vamos allá primero la tangente 1 y la tangente 2. Pero esa tangente que estás hallando, o sea, el T1 y el T2 vienen siendo las distancias esas que se necesitan para hallar la entrada y la de salida. Exactamente. Porque si miras O el sea, dibujo acá, o sea, el pedacito ese faltante es lo que estamos hallando para hallar la tangente de entrada y la tangente de salida. Con es los que lo había ángulos esos dibujado. internos que ya uno halla. Exacto. Mira, Ya. este es B, este es A y este es B. Oye, una última pregunta. ¿Cuánto valen los radios? Solamente te dan el radio 1, que es 65 metros. Ah, ok. Entonces, yo tengo la distancia completa de A hasta B, ¿verdad? Pero yo no necesito toda esta distancia para calcular la tangente de entrada. Yo necesito una porción de esta distancia que es proporcional al radio 1, que la calculo con la fórmula de tangente, que es esta formita de acá. El radio 1 me lo dan, que es 65 metros.
Entonces sería 65 tangente de 36, 19. Esto a mí me da 21.325. Me confirman, por favor. Eso te da que el T1. T1, sí, T1. Sí, me da igual. Entonces miren que para Mierda, T2, ahora me confundí. Porque ¿qué? O sea, ese delta 1 no es una pequeña, por ejemplo, o sea, no es porque el delta en nuestra curva es igual a delta 1 más delta 2. o sea, ese es cuando tienes una curva normal, pero acuérdate que esta curva no es normal porque nos dicen que el PCC está en un alineamiento, o sea, sobre un alineamiento. Si quieres te lo dibujo aquí. O sea, a nosotros lo que nos dan es esto azul de acá, mira. O sea, nosotros tenemos la azul y nos dicen que el PCC está en el alimento, en el segundo alineamiento. Entonces, el delta 1 que nosotros calculamos sería este chiquitico de acá. O sea, tú tienes razón, normalmente este delta de acá es la suma de delta. Todo. Ya, bro, puedes mostrarlo, los valores de T1, lo que estamos haciendo de T1, que no. Fabio, se te entra en corto. Este se me entrecorta. Ah, bueno, como me ibas diciendo entonces, ¿por qué en este caso el Hola, delta hola, es ese delta 1? ¿Aló? hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, Repite tu pregunta, por favor. Sí, entonces, eso que me explicabas que en este caso en específico, ¿por qué el delta 1 es ese delta? Entonces el delta 2 sería el segundo delta que calculamos. Es exactamente. O sea, según entiendo tu pregunta, tú me estás diciendo que o sea, tú piensas que es en un solo, o sea, es un alineamiento de solamente dos líneas y la curva así. Pero no. En ese caso que tú me dijiste, ahí sí el alineamiento este sería delta 1 más delta 2. O sea, el delta completo sí es eso. Pero aquí son tres alineamientos, ¿verdad? Entonces yo tengo, son los dos ángulos internos del triángulo pequeño de acá, este triángulo de acá. Porque acuérdate que nosotros hicimos la deflexión de este punto con los azimutes. Entonces esa deflexión me da el ángulo del triángulo. Y acá lo que yo hice fue, en este punto yo hallé la deflexión desde acá hasta acá, o sea, prolongando la línea. O sea, algo así. Yo hallé este ángulo de acá,
que este ángulo es el mismo que este porque son opuestos por el vértice. Ahí sí o te perdiste más. O sea, entiendo el punto. Ahora lo que quiero saber más que todo, ajá, yo cómo me lo pillo en el enunciado, para no cagarla. Ok, ¿cómo te lo pillas en el enunciado? Es que este ejercicio en particular es súper diferente a todos los demás porque es el único que yo he encontrado que tienen 3 alineamientos. Cuando te den 3 alineamientos y te dicen que el PCC está en uno de los alineamientos, tú sabes que tus deflexiones van a ser los ángulos internos del triángulo. ¿Sí me va a entender? Porque normalmente la curva compuesta de 2 radios solamente tiene 2 alineamientos. Y es así, ¿verdad? Entonces tu deflexión sería la deflexión, o sea, la suma de los ángulos del triángulo. ¿Me hago entender? Pues sí, más o menos sí. Bien, entonces sigamos. Yo tengo el T1, ¿verdad? Con el T1, ¿qué puedo sacar? El T1 es este pedazo de acá y también este pedazo de acá. Yo también tengo la distancia completa desde este punto hasta este punto. O sea, no la tengo, la puedo calcular con las coordenadas. Que les dije que era delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, todo eso de la raíz cuadrada. Entonces, yo tengo este pedazo de aquí, ¿verdad? Con la distancia total, le resto el T1, me da el T2, porque si se dan cuenta, este pedazo de acá, este 2, que es este mismo T2 de acá. ¿Sí se entendió eso? Me perdí un poquito. Ah, bueno, o sea, entonces el T1 más T2 va a ser la longitud del segundo lineamiento. Exactamente. Ah, ok, ya. O sea, Ven acá, pedazo de aquí, una cosa. O sea, tú estás hallando la distancia que faltaría para completar el T de entrada, ¿cierto? sí, pero, Entonces o sea, yo vi que tú colocaste como que de B a C, esta es la distancia. O sea, tú estás hallando primero la distancia de B a C para que luego con eso y con el ángulo delta 2 vas a hallar o sea, digamos, sí, de B hacia el otro punto. sí, pero como en el ejercicio lo primero que me piden es el radio de la segunda curva, por eso estoy hallando T2. Porque con Ah, ok. T2, con la fórmula de la tangente, yo puedo calcular el radio. O sea, si ya yo T2 y ya tengo el ángulo, puedo calcular el radio. ¿Y cómo hallarías T2 ahí? Como dijo Tarek, este alineamiento completo, el segundo alineamiento que es de 2 a 3, o como yo tengo aquí de B a C, es la suma del T1, que este pedacito sería T1, más T2. O sea, lo escribo para que entiendan mejor. La distancia de B a C o de 2 a 3, como quieran, de 2 a 3, es igual a la T1 más la T2. Entonces, y eso también es igual a la raíz cuadrada de 2150 menos 2075 al cuadrado más 2015. Obvio, ¿qué número es ese que tienes ahí de como minutos? O sea, ¿qué número es? Porque no me da. O sea, es 65 por
la tangente de 36 o 26 y 19. 36. No, 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 36. no, Estos y al son principio, o 3. sea, 36 grados, 19. Sí, 36, sí, 36. 19. No, pero yo pensé que era 26. Y te da Entonces la 21,2. distancia me da, ¿cuánto les da? 82, 7, 6, La longitud 5. del lineamiento. Sí, Eso mismo. bien. Entonces tenemos que esto es igual a T1 más T2, ¿verdad? El valor de T1 ya yo lo calculé. Y aquí puedo sacar T2. Este 2 igual a 22. Bueno, vamos a escribir tanto que ya no tenemos casi tiempo. Entonces sería T2. Me da 61.4398. sí, 61 punto. Vamos a poner 44. Para no joder la vida tanto. Ahí vamos bien. Todo el mundo entendiendo. Sí. Entonces, de esta fórmula, despejamos el radio 2. Me quedaría que el radio 2 sería tangente 2 sobre la tangente de delta 2 sobre 2. Este es el valor de delta 2. Entonces, ¿cuánto les da? Sería 90 grados, 29 minutos. ¿te dan grados? Es que no sé por qué lo puse en grados, pero sí. A mí me da 90.492 metros. Esa misma. Entonces este sería nuestro radio 2. Entonces ya tenemos la primera parte que es encontrar el radio de la segunda curva. Ahora la tangente de entrada. Para la tangente de entrada, como les decía ahorita, necesitamos el triangulito este, ¿verdad? Este triangulito ya tenemos este lado, que es la longitud del segundo alineamiento, de 2 a 3, y tenemos estos dos ángulos. Entonces yo necesito este ángulo acá, que sería 180 menos delta 1 menos delta 2. Entonces, con ley del seno, yo puedo calcular cuánto mide este pedacito de aquí. Llamémoslo A. Entonces, yo voy a poner aquí abajo que mi A, vamos a escribir el mismo, que A es al seno de delta 2, lo que de 2 a 3 es el seno de 180 menos delta 2 menos delta 1. Si saben todos dónde sale esto, ¿verdad? Dale. Ay, María. Déjame esa vaina ahí. Hola. ¿Todo bien Bro, hasta no, ahí? exactamente no. Exactamente de dónde sale, ¿verdad? Bueno, ya te digo de dónde sale. Entonces, yo tengo este triángulo, ¿verdad? Este lado yo le llamé A.
Entonces, nosotros sabemos que ley de seno es el lado opuesto sobre el seno del ángulo opuesto, ¿verdad? Entonces, yo necesito hallar este lado de acá y yo tengo los ángulos internos. O sea, tengo estos dos y puedo hallar que este sería 180 menos los otros dos ángulos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo tengo que A es al seno de la segunda deflexión, lo que la distancia de 2 a 3, 2 y 3 es al Hay una seno. pregunta. Dime. O sea, nunca me acuerdo. Dime. Que cuando nos preguntan por la abscisa, por ejemplo, la abscisa final en la EST4, ¿eso qué es lo que es la abscisa? La abscisa es como el recorrido que tú haces en la sobre la carretera. O sea, el Entonces, kilómetro X. exacto. Entonces, Ah, ok. para eso necesitaríamos la longitud de las curvas. Esta es longitud de curva que se hace con los delta. Pero todavía no vamos por allá. Vamos a extendernos más para terminar este ejercicio, para que les quede claro, para que les quede la grabación también. Entonces, la distancia de 2 a 3 era 82,765. 82,765 por seno 68,20. Hasta ahí todo bien. ¿Cuánto les da el valor de A? 79.5507. 79, sí. 79,55. Sí, 51. 52. a mí dio 55, pero no sé. Ajá, dale. Vamos a dar la siguiente, no importa. A mí me dio 79,52. Ajá, lo mismo. Bueno, entonces, ahora nosotros ya calculamos T1, ¿verdad? Y calculamos esta distancia acá. Entonces, la suma de las dos es la tangente de entrada. Entonces, la tangente de entrada igual a T1 más A. Entonces, T1 era 21,325 metros más 79. A mí me da 100,86 metros. Y de ahí ya tenemos la segunda parte del ejercicio, que es la tangente de entrada. Ahora nos piden la tangente de salida. Para la tangente de salida necesitamos, ¿qué necesitamos? Veamos el triángulo acá. Yo Oye, te iba a tengo, preguntar una cosa de eso, que yo recuerde, aunque no sé si también se aplica aquí, en lo de 3 radios, la tangente de entrada va a ser igual a la tangente de salida, ¿verdad? Porque aquí no. lo que pasa es que Eso es esto solo cuando el sucede radio 1 y el radio 3 son el mismo. exacto, cuando son simétricas, cuando son curvas Ah, simétricas. cuando hay simetría. Ah, ok, ya. En este caso, nada más tenemos dos curvas diferentes y los dos radios son diferentes. O sea,
es raro, o sea, es imposible, y creo yo, que una curva de 2 radios, la tangente de entrada y la tangente de salida sean iguales. Porque para que eso suceda, los radios deberían ser iguales. Entonces, para hallar la tangente de salida, necesitamos del triangulito pequeño que les dibujé ahorita. Necesitamos esta distancia de acá a acá. Porque este T2 de aquí ya lo tenemos. Entonces, para hallar este lado de acá, vamos a llamarlo B. También lo mismo como hicimos con A, ley de seno. Entonces, B sería al seno de delta 1, lo que de 2 a 3 es el seno de 180 menos delta 1 menos delta 2. ¿Cuánto les da? Que ya lo está haciendo, que vaya más adelantado, que nos ayude. El B me dio 50.6794. ¿Alguien más le dio igual o diferente? Repíteme el valor. 50.6794. Si algo creo que lo puse mal, no sé, un valorcito. A mí me dio así. Te dio 60. 50. Espérate que no se escribí. Vamos, entonces si nos dio igual. Entonces, ya sabemos que la tangente de salida es T2 más B. Aquí. Tangente de salida T2 más B. T2 nos había dado 61.44. Entonces la tangente de salida sería 61.44 más 50.68. Serían 112.12 metros. Sí, no, sí. Confírmeme. Sí. Entonces, de aquí que nos falta el ejercicio, ya tenemos la tangente de salida. Nos falta la abscisa final de el punto 4. Entonces, para la abscisa final, ¿qué tenemos que hacer? Voy a marcar aquí en rojo los puntos. Voy a ponerlo como 1, 2, 3 y 4. Entonces, para calcular las abscisas, yo necesito como el recorrido que haría un vehículo sobre la curva, ¿verdad?
Entonces, si nosotros tenemos que notar ejercicio, que el 1 es la abscisa 0 más 0, a 0 más 0. Entonces, para hallar la abscisa de este punto de acá, yo necesito esta distancia de acá, ¿verdad? Esta de aquí, este recorrido de acá, y este recorrido de acá, y esta distancia de acá. ¿Verdad? Todo bien. Entonces, para esas abscisas, yo me apoyo con las tangentes. Tangente de entrada y tangente de salida. Entonces, para llegar hasta el punto 4, yo primero necesito este pedazo de acá. Que este pedazo de acá es, yo tengo la distancia del 1 hasta el PI, pero en este ejercicio no tenemos PI, sino que tenemos la distancia desde el 1 hasta el B, ¿verdad? O sea, tenemos esta distancia de aquí. Entonces, con esa distancia y con el T1 que calculamos ahorita, llegamos hasta el PC. Eso nos da el abscisado del PC. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo. Del PC igual a la distancia de 1 a 2 menos T1. Ahí quedó claro eso. Hola. Sí, sí, sí. Sí, más o menos. Bien, entonces, para la distancia de 1 a 2 tenemos las coordenadas. Sería raíz cuadrada de 75 más 15. Raíz cuadrada de 75 al cuadrado más 75 al cuadrado más 15 al cuadrado. Eso da 76.485 metros. Le dio lo mismo. ¿Ser abscisado de qué? De PC. Sí, el abscisado de PC. Aquí. K0. O sea, no, este sería solamente la distancia de 1 a 2. Ahí me falta restarle T1. Menos T1. Tenemos que T1 nos había dado 21, ¿no? 21 puntos. Da 3, 55.16. 2, 5. Exacto. 55.16 metros. Entonces, este sería la abscisa del PC. La abscisa del PC sería K0 más 0,55.16 metros. Entonces, ahora necesitamos este recorrido de acá, del PC hasta el PCC. Entonces, para eso tenemos una ecuacióncita que es la de longitud de arco, longitud de curva, que sería que LC es igual al radio de la curva por el ángulo que se forma. O sea, esta curva de aquí, llamémosla LC,
es el radio de la curva, en este caso R1, por el ángulo que se forma entre los dos puntos, que es, en este caso sería delta 1, ¿verdad? Delta 1, radio no delta 1. Entonces tenemos que la abscisa del PCC sería la abscisa anterior, que sería 55.16, más el EC, que sería 65 por 65 por 36, 19, 36, 58. Y dale. Yo solo multiplico el radio por el ángulo. Pero, espérate ahí. Te voy a decir el truco de esto. Que si tú multiplicas el radio por el ángulo, te da un número absurdo. Porque es 65 por 36, es un valor muy grande. O sea, esta fórmula de acá siempre se trabaja en radianes. Siempre. Entonces, este ángulo acá tiene que estar en radianes, pero nosotros lo tenemos en grado. Entonces, para pasarlo a radianes, lo que hacemos es multiplicar por pi y dividir entre 180. Me da 96,37. Entonces, la abscisa del PCC sería K0 más 0, 96.37 metros. Ahora lo mismo para la segunda curva. Tenemos el arco este. Entonces tenemos el SE, que sería el radio 2 por el delta 2. ¿Cuánto que dio la abscisa del PCC? Siempre. Ok. Bien, hasta ahí. Ey, bro, Entonces, eso siempre se hace lo de cuando se vaya a la abscisa, se multiplica por pi sobre 180 para poder que no dé tan así, tan valor tan alto. sí, lo que pasa es que, ajá, como dije ahorita, esta fórmula, el ángulo de esta fórmula tiene que estar en radianes. Entonces, a tú multiplicar en pi, son pi radianes, y estos 180 grados, tú se cancelan los grados con los grados y te quedan radianes. Ya, bro. Dale. Entonces, ahora la abscisa del PT. Abscisa del PT. Sería la abscisa anterior, que es 96.37. El radio 2 que nos dio, ¿cuánto nos dio? 90.49. Así nos dio. Sí, 49.2 multiplicado por la segunda deflexión, que es 68 grados, 20, 58, 44. De nuevo por pi entre 180. ¿Cuánto les da? Me dio. ¿Cuánto?
Mierda. 107.94 a 95. Le dio bien. ¿Alguien más que me confirme, por favor? Ah, no, espérate, también teníamos que sumarle el 96, se me olvidó sumárselo. 204.32. 204.32, sí. Ajá, sí, ahora sí. Entonces, hasta este punto llegamos hasta el PT, ¿verdad? Entonces, para llegar hasta el punto 4, necesitamos esta distancia de aquí hasta acá, ¿verdad? Igualito como lo hicimos acá, lo vamos a hacer acá, porque tenemos el T2. Yo tengo este punto que es 3 y este punto es 4. O sea, la Entonces, longitud del último la longitud, lineamiento menos el dedo. exactamente. Entonces, la longitud de 3 a 4 menos el T2. La longitud de 3 a 4 la sacamos con las coordenadas. Entonces, la abscisa del punto 4, este 4, sería el anterior, 4.32 metros, más raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 85 al cuadrado. Me confirmo, sí, 85, sí. 5 y 85. Menos el T2, que el T2, ¿cuánto nos dio T2? T2, 61.44. Me da 228,026. 228. Sí, 0,26. Sí. Entonces, la sisa del punto 4, que es el que nos pide al final, sería K0 más 228.026 metros. Y ya ahí terminamos el ejercicio. Véelo aquí. ¿Alguna pregunta de ejercicio? Si alguien no entendió algo, el momento es ahora. Me haga una pregunta. Dime. La abscisa o sea, la abscisa 2, ¿sabes que todavía hasta la del PC fue con las coordenadas y con el T1, ¿cierto? Uh-huh. Pero la abscisa 2, ¿cómo la veías tú? Que La eso CISA no lo 2, entendí. ¿a qué te refieres con La la CISA 2? PCC. El PCC, eso es lo que está explicando de la longitud de curva. Que el abscisado es como lo que tú recorres si te montas en un carrito y vas por aquí, ¿verdad? Entonces, tú necesitas esta longitud de curva, ¿verdad? Entonces, para la longitud de curva, nosotros tenemos que la longitud de curva es igual al radio de esa curva multiplicado por el ángulo que se forma entre este punto y este punto. Que ese ángulo para nosotros es
la primera deflexión. Entonces yo dije que esta fórmula siempre teníamos que trabajarla en radianes, pero nosotros tenemos este ángulo, lo tenemos en grados. Entonces para eso fue lo que yo hice aquí, que multipliqué pi entre 180 para que se cancelaran los grados y me dieran radianes. O sea, pero si yo lo hago en ángulos normales con decimales, o sea, yo no tengo que hacer eso. No, o sea, sí tienes que hacerlo obligado, tienes que pasar tu ángulo de grados, porque es que si lo tienes en decimales, también es, o sea, también está en grados, sino que lo tienes en vez de minutos y segundos, lo tienes en decimales, pero sí, el ángulo sigue estando en grados, tienes que pasarlo a radianes. ¿Y por cuánto es que lo multiplicas tú? ¿Cómo? Ah, lo multiplicas por pi sobre 180. Sí, Dale, dale, dale. Y le sumas el anterior casero más el tal. anterior. Sí, Ajá, dale. Ya entendí, entendí. ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo no sé. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, yo no, bro. Tú te estás grabando, bro, la reunión. Sí, sí. Ah, dale. La mandas que al correo, eso dónde se guarda. Sí, ahí veo. Ahí veo. Dale, bro, Se pues. las mando al correo, se las mando por WhatsApp o las subo a YouTube o algo. Dale, dale. Gracias, bro. Entonces,